si te parece bien, Erika, vamos, Claro. vamos ya con nuestro invitado que ya lo tenemos en la línea, Fernando Bejarano, sociólogo, como bien habías comentado. Buenos días, sociólogo, buenos días, Fernando Bejarano, por estar, y gracias por estar con nosotros. Buenos días, doctor. Sí, muy buenos días a ustedes y a su audiencia. Pues como lo comentábamos previamente, el glifosato ya está por decreto eliminado o paulatinamente de las actividades que lleve a cabo el gobierno federal, y nos gustaría que nos comentara cómo observan desde pues las organizaciones de la sociedad civil y desde los académicos y estudiosos de este tema esta decisión y hacia dónde va con estas empresas. Y bueno, el glifosato pues es un herbicida, ¿no? Es un producto químico destinado a matar a las plantas que se identifican como plantas no deseadas, mal llamadas malezas, sobre todo en monocultivos que dependen precisamente de estos insumos externos. El glifosato pues se entró al mercado con patentes de Monsanto, ahora propiedad de Bayer. Su patente ya venció, quiere decir que otras empresas pueden también producirlo y formularlo, pero las multinacionales siguen confiando en el glifosato porque lo integran a un paquete tecnológico con los cultivos transgénicos, sobre todo soya. Es decir, la soya transgénica se aplica generalmente por avioneta a todo el cultivo y a la soya no le pasa nada porque es resistente, tolerante al glifosato. Entonces, de esta manera ha mantenido el control de esta herbicida y le ha generado enormes ganancias. Las transnacionales, estamos hablando de un herbicida por definición tóxico, pero ligado a una estrategia de mercado en control transnacional y ligado a una propuesta de expansión de cultivos transgénicos. Entonces, en este contexto, el decreto presidencial que pone fecha límite al uso de glifosato de manera gradual, empezando por cuotas anuales de importación para que de manera creciente se deje de usar al 2024, es un cambio muy grande de las políticas neoliberales que se habían venido implementando en los últimos sexenios. Recordemos que sea PRI, sea PAN, había una continuidad de la política neoliberal en cuanto conforma al neoliberalismo una ideología, una política económica, una manera, una racionalidad que define al Estado como el garante de preservar las condiciones de competencia de un mercado globalizado. Entonces, esto es un giro, es un cambio de política y obviamente los sectores que se privilegiaron de esta política pues están muy molestos y están buscando todas distintas maneras para poder impedir que este decreto se cumpla. Cabe aclarar. Así es, doctor. Y también queríamos preguntarle en este sentido, bueno, es un agente químico que ha sido prohibido en varios países de Europa. Ya usted comenta que, bueno, pues estos agroempresarios se estuvieron beneficiando de una política económica distinta que hubo en los sexenios anteriores, pero ¿qué tipo de consecuencias tiene, además de las probables a la salud, del uso del glifosato? ¿Qué consecuencias también desde el punto de vista social? Hablaba ya usted de que se privilegian prácticamente los monocultivos. ¿Qué consecuencias también tiene el uso de este herbicida precisamente desde el punto de vista social y agropecuario en México? Y el uso de estos cultivos transgénicos lo que hace es reforzar el control transnacional del sistema alimentario, lo cual pues crea una fragilidad enorme para el derecho del pueblo a comer alimentos sanos y a decidir soberanamente qué producir. Pero antes de eso quería aclarar algo. En este momento terminó recién el proceso de evaluación del glifosato en la Unión Europea. La Unión Europea aún no prohíbe el glifosato. La Unión Europea acaba de terminar un proceso de recepción de opiniones de todos los grupos interesados
el grupo de tarea de todas las transnacionales, Bayer, Monsanto y demás, participaron, pero también la sociedad civil, con científicos independientes, sin conflicto de interés, y es un proceso que va a tardar todavía un tiempo, probablemente el año que entra ya se decida si el glifosato se cancela definitivamente, como ya lo ha anunciado Francia, como ya lo ha anunciado Alemania, sobre todo con el nuevo gobierno que reemplaza a la antigua ministra Merkel, y esa es la situación. Pero la tendencia, esperamos nosotros que la Unión Europea lo prohíba porque está documentado como en los organismos reguladores de la Unión Europea en años anteriores habían sido, digamos, ejercido una evaluación científica, incluso los mismos alemanes, con un copia y pega de las propuestas de la industria. Entonces quiere decir que las transnacionales tienen un enorme poder para influir en los organismos reguladores, desde la FAO a estos organismos reguladores europeos, por lo cual es importante fortalecer en nuestros países cuerpos científicos y autoridades científicas sin conflicto de interés con la industria, como las tenemos actualmente en el CONACYT. El glifosato, entonces, pues no es solamente un probable carcinógeno definido por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, hay también muchas evidencias de su alteración hormonal, es decir, que crea un desbalance hormonal en el cuerpo, y esto puede estar asociado con pérdidas tempranas del embarazo, con malformaciones de recién nacidos, con hipotiroidismo y diabetes. Nosotros en la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, que somos también parte de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes, IPEN, hemos organizado webinarios de acceso público con expertos de Nicaragua que formaron parte del panel de la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, que evaluó este herbicida y otros, y nos ha detallado las evidencias científicas de ello. Entonces, hay un aspecto de salud, hay un aspecto también ambiental, porque también altera la microbiota intestinal, afecta a las abejas, contamina agua superficial y subterránea, y además crea a la larga supermalezas, es decir, las plantas crean mecanismos de resistencia y cada vez más se requieren mayores dosis de aplicación, como lo que ha sucedido en Argentina, en Paraguay, en toda esa área donde los monocultivos de soya transgénica se han expandido en forma extraordinaria. Entonces, finalmente, tampoco es una herramienta sustentable para una agricultura que quiere reconciliar la producción y la protección a la salud y medio ambiente. Es un negocio que quieren mantener. En Estados Unidos, estas empresas están introduciendo maíz transgénico, no solamente resistente a un herbicida, sino a 4 herbicidas, lo que demuestra que finalmente su solución es más veneno, con paquetes tecnológicos más sofisticados, cuando lo que se requiere es un cambio como el que propone el actual gobierno y como los que proponemos muchos en la sociedad civil hacia la agroecología, la transformación agroecológica de los sistemas alimentarios, que permita garantizar el derecho a producir y consumir alimentos sanos. Hoy que se celebra el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues es una buena oportunidad para reflexionar sobre qué tipo de agricultura necesitamos en México, que reconozca que la mayor parte de los productores rurales pues son de origen campesino e indígena, y que es viable hacer negocios, pero no a costa de la salud del medio ambiente, y que deberían de separarse las empresas agropecuarias, realmente pensar a quién representa el Consejo Nacional Agropecuario que encabeza esta protesta, y que aliado con las transnacionales y con las industrias de genéricos, pues tienen esta campaña para entorpecer toda esta aplicación del decreto. O sea, realmente a qué le están apostando y cómo pueden trabajar junto con las autoridades, junto con productores y científicos, para tener otra visión del problema de control de malezas, de control de plagas, reconciliarse con formas de producción más amigables y también seguir haciendo un negocio, porque
pues la demanda de productos sanos es cada vez mayor, sobre todo en tiempos de pandemia, donde debemos garantizar que haya productos que de ningún modo puedan debilitar nuestro sistema inmunológico, que puedan afectarnos a la salud. Sí, estamos hablando con el doctor Fernando Bejarano, sociólogo egresado de la Universidad Iberoamericana y actualmente es coordinador de la oficina de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes EPEN para América Latina y el Caribe. Doctor, al principio de esta administración, el CONACYT llevó a cabo un informe que es el expediente científico sobre el glifosato y los cultivos genéticamente modificados. En ese se documentó la correlación que existe con este pesticida y 20 enfermedades oncológicas, endocrinas, metabólicas y neurogenerativas, así como trastornos sistémicos y pues el herbicida sigue siendo defendido por estas grandes transnacionales. A mí me gustaría que nos comentara qué tanta relación tiene este pesticida. Lo han llamado incluso el hijo del agente naranja, nada más como para dimensionar la gravedad de lo que pues se está utilizando en los cultivos mexicanos. Sí, el glifosato no tiene nada que ver con el agente naranja. El agente naranja es así se denominó al arma química usada en la guerra de Vietnam, que era mezcla de dos herbicidas, el 2,4-D, que aún sigue en el mercado a nivel mundial, y el 2,4,5-T. Esa mezcla se le llamó el agente naranja por el color de los barriles y era pues causante, un defoliante para que las tropas pudieran atacar mejor a las tropas comunistas, pero además pues venía contaminado con dioxinas y eso causó malformaciones que todavía se pueden ver y sufrir en los descendientes de las poblaciones rurales vietnamitas e incluso en los soldados americanos. Entonces no es exactamente agente naranja, pero responde a esta misma enfoque de control de plagas, de malas hierbas, donde lo que se trata es de matar al enemigo. En el fondo es una filosofía de guerra, y sin entender la complejidad de las relaciones entre la nutrición del suelo, la salud de la planta, las poblaciones de insectos benéficos, los ciclos de mineralización, en fin, una complejidad que precisamente la ecología le permite al productor pues tener otra visión y que se conecta pues con tradiciones agrícolas indígenas y campesinas que precisamente para garantizar su sobrevivencia pues fomentan más la diversidad de los sistemas agrícolas. Entonces, sí, doctor, también sí. hay este cambio de modelo que usted está comentando. Bueno, pues hay quienes dicen que no es posible que precisamente al quitar un elemento como el glifosato de esta producción, también se estará atentando contra la producción masiva de alimentos y podría generarse un desabasto de medicamentos a nivel mundial. Se lo comento porque usted hace un momento bien señalaba que la Unión Europea no ha prohibido como tal, como bloque, el uso del glifosato. Solamente países de Europa que lo han hecho de manera, digamos, particular, unilateral ellos. Pero al parecer la lucha es mundial entre un sistema o un modelo que privilegia estos monocultivos a gran escala y otros como los que usted está señalando que tiene que ver con campesinos, con ejidatarios, con comunidades indígenas, pero que la campaña de los grandes agricultores dice que estos agricultores, estos campesinos no podrán alimentar a todo el mundo lo que se necesita, ellos sí, porque producen a gran escala. ¿Qué nos podría decir de estos argumentos de ellos? Bueno, siempre que en los foros internacionales o nacionales se atenta contra las ventas, las altas tasas de ganancia de empresas transnacionales, pues siempre son muy hábiles para poder envolver a los grupos empresariales más privilegiados y exagerar las cosas, ¿no? Se decía, recordamos, ¿no? Las declaraciones de Bosco de la Vega cuando que decía que en maíz no se podía producir maíz sin glifosato. Y bueno,
le escribe una carta a un productor de maíz de Sinaloa, al representante de CADES, que es parte del organigrama empresarial de CNA, y dice, pues, ¿de dónde estás hablando? Yo produzco maíz de manera rentable y no uso glifosato. Y recientemente el Víctor Suárez, el subsecretario, pues hizo hace meses precisamente seguimiento, ¿no? A parcelas a escala comercial en Sinaloa u otras que demuestran que es posible producir maíz, que es uno de los cultivos donde aducen ellos que se usa por lo menos un poco más de la tercera parte del glifosato. Uno de los problemas en estas exageraciones es que no hay, y es una deficiencia del decreto de prohibición que debería de atenderse, es que no se pueden aplicar toneladas de estos venenos, no solo de glifosato, sino de otros plaguicidas altamente peligrosos, muchos de ellos prohibidos en otras partes del mundo. Hay 140 ingredientes activos que están autorizados en México y prohibidos en otras partes del mundo. Se pueden aplicar, pero no se conoce, no tenemos el derecho público a saber cuánto de estos venenos se usan y dónde se usan. Entonces, en ausencia de esta trazabilidad de dónde se usa y cuánto se usa, pues es difícil poder tener una discusión que llegue al fondo del problema. Los problemas de transición agroecológica requieren una asistencia técnica adecuada y también requieren una política crediticia agrícola que apoye esta transición. No puede ser solo, eso tiene que verse de manera integral. Y precisamente esto tendría que ser más aterrizado si en lugar de tomar, judicializar y aumentar el conflicto, pudieran entonces abrirse y transparentar estas empresas cuánto usan, dónde se usan en un sistema de acceso público para poder entonces identificar bien los problemas técnicos y dar las soluciones adecuadas y los apoyos necesarios para que esta transición pueda darse de manera adecuada, de manera medible, cuantificable, que es lo que recomienda finalmente parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre plaguicidas de alta peligrosidad. Dice que el gobierno debe tener planes nacionales de prohibición y reducción del uso de plaguicidas altamente peligrosos con metas medibles y cuantificables, pero esto no puede realizarse mientras no se reconozca este derecho público a saber cuánto y dónde se usan estos venenos, que deberían de venderse pues con una receta de un agrónomo calificado, así como no tenemos acceso a antibióticos, sin una receta, pues igual, este tipo de plaguicidas no podrían venderse tan ligeramente para cualquier persona, ¿no? Sí, doctor, justamente en este momento de transición de políticas públicas hacia una alimentación más sana, a mí me gustaría que nos comentara qué tan difícil ha sido para ustedes como expertos acercarse a las autoridades para pues llevar a cabo estas políticas públicas. Sabemos que incluso al interior del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador hubo ciertas resistencias para aprobar este decreto. Incluso dentro de la misma Secretaría de Agricultura pues ha habido algunos intereses y hay pues sí, ya hay que llamarlo así, resistencia a que se dé esta transición y a que los agroempresarios pues dejen de ganar todo lo que han ganado con este agroquímico. Sí, o sea, hay que reconocer que como México, como muchos de los gobiernos progresistas que ha habido en América Latina, pues se expresan contradicciones internas en el gabinete porque son expresión de una correlación de fuerzas. La presencia de empresarios como asesores presidenciales cerca del actual gobierno y pues generaciones de funcionarios y técnicos que aún están dentro del gabinete que se formaron en el paradigma de la Revolución Verde y que siguen pensando que lo mejor para México es seguir imitando a Estados Unidos y que las transnacionales con los transgénicos, con edición genética, con nanotecnología son la solución al problema. Sin reconocer que el 70% de la producción de alimentos pues están
en manos de campesinos y comunidades indígenas, y con este cambio de paradigma hacia la agroecología. Entonces, pues sí, se dan contradicciones que tendrían que irse definiendo. Nos parece que también hay todavía conflicto de interés en funcionarios que trabajaron en los últimos años para las empresas de plaguicidas, que deberían ya mejor de hacerse a un lado, y se tiene que profundizar estos cambios con una mayor coordinación de los distintos programas que están buscando las soluciones, desde los proyectos de CONACYT para apoyar soberanía alimentaria, los programas de Sembrando Vida, el programa de acompañamiento técnico de la subsecretaría que apoya la autosuficiencia alimentaria, la elaboración del Programa Nacional de Agroecología, las universidades interculturales. O sea, ha habido un abanico y el esfuerzo de organizaciones como miembros de la campaña nacional Sin País No Hay País, de ANEC, del Movimiento Agroecológico Latinoamericano, de organizaciones regionales. Hay una efervescencia de las experiencias de campesino a campesino. O sea, hay una efervescencia de impulsar alternativas, y lo que se requiere es garantizar estos derechos, a saber, exigir más la carga de la prueba a las empresas que quieren seguir usando estos productos, transparentar las cuotas anuales de información, de importación. Todavía este año se usaron 20,000 toneladas, pronto tendrá que darse a conocer las cuotas anuales de importación para el año que entra, y el año que entra se van a dar a conocer los resultados de una encuesta nacional muy amplia que está realizando la Procuraduría Agraria en coordinación con CONACYT, donde precisamente van a entrevistar a muchísima gente para tener datos ya más duros de dónde se usa glifosato, en qué cultivos, qué problemas hay, y de este modo acompañar mejor la transición agroecológica. Así es, estamos platicando con el doctor en estudios latinoamericanos y sociólogo Fernando Bejarano. Le agradecemos mucho, doctor, su participación, ha sido muy importante. A ustedes, y quien quiera mayor información del tema de plaguicidas puede visitarnos en nuestra página electrónica www.rapam.org o acercarse a la página electrónica de la campaña Sin Maíz No Hay País. Gracias. Muchas gracias. Buen día.